Listo, grabando, presentar. Listo. Tu. Nosotros quedamos más o menos por acá, ¿cierto? Hablando de las diferentes tipos de isomerías que podíamos tener con los compuestos de coordinación. Hablamos de la isomería estructural, ¿cierto? Que podríamos tener isómeros de enlace cuyos isómeros de enlace se ve favorecida, digamos que la posibilidad de tener de ese tipo de compuestos cuando tenemos ligantes ambidentados, ¿cierto? Entonces pusimos el ejemplo del ion nitrito o nitro, que vendría siendo el mismo ligante, bueno, no sé por qué no se ve, pero que dependiendo el átomo que se unía, ¿cierto? A ese átomo central, pues íbamos a tener diferentes compuestos. Entonces, este era un ligante ambidentado, por eso hablamos de isómeros de enlace, diferentes enlaces que se pueden formar en esa molécula. También hablamos de los isómeros de esfera de coordinación, que en esencia simplemente son cuando hay un intercambio de ligantes en el compuesto de coordinación. Entonces, aquí pusimos de ejemplo que el ion cianuro se podía intercambiar con el amoníaco en las diferentes esferas y vamos a tener diferentes compuestos con la misma fórmula química, pero con enlaces diferentes, y que podíamos tener isómeros de ionización de acuerdo a los iones que se podían generar en solución acuosa cuando ese compuesto se disolvía. Entonces, en este caso aquí se generan iones sulfato, ¿cierto? Y en el caso del de abajo se generan iones bromuro. Y obviamente la reactividad que tienen estos compuestos va a ser totalmente diferente porque son diferentes los iones los que participan en esta esfera de coordinación y que teníamos una muy parecida a esta de acá, que era la isomería de hidratación, cuando precisamente el ligante que se intercambia en esa estructura es las moléculas de agua. Y que también íbamos a tener obviamente compuestos con propiedades diferentes. Terminamos hablando de los estereoisómeros, que son los isómeros geométricos o los isómeros ópticos. Y entonces hablábamos de la isomería cis-trans, que, digamos, cuando tenemos los números de coordinación más comunes de estos compuestos, que son 4 y 6, con 4 teníamos una geometría tetraédrica, teníamos una geometría cuadrado planar, pero que en la tetraédrica no teníamos posibilidad de formar estos isómeros. En una cuadrado planar, sí. Y que debemos tener en cuenta, digamos, que los mismos aspectos que hay que considerar en la química orgánica, de que si es un isómero cis, es porque los dos ligantes que son iguales están al mismo lado de la molécula, y si son trans, porque están en lados contrarios. Entonces, esta isomería cis-trans aplica para la geometría cuadrado planar, pero también aplica para la geometría octaédrica, en donde si es cis, esos dos ligantes deben estar en un ángulo de 90 grados, y que si es trans, pues el ángulo que deben tener los dos ligantes que son iguales es de 180. Y que los otros isómeros geométricos que podíamos tener son el facial y el meridional, y es cuando nosotros tenemos tres ligantes que son iguales en este compuesto de coordinación, y los tres ligantes están entre ellos en ángulos de 90 grados. ¿Listo? Y meridional es cuando por lo menos hay un ángulo de 180 aquí entre dos de esos ligantes. Digamos que esos son los únicos isómeros geométricos que nosotros podemos tener en los compuestos, ¿vale? Inclusive empezamos a hablar un poco de los isómeros ópticos, pero ahorita ya hacemos ese recorderis. Aquí, como para tenerlo en cuenta que esto sí no lo hicimos nosotros la vez pasada. Si nosotros tenemos este ion complejo que está por acá, ¿cuántos isómeros geométricos podemos tener para este ion que está presente? Entonces, les voy a dar 30 segundos para que analicen esa fórmula, no hagan dibujos todavía, analicen la fórmula química y díganme si hay posibilidad de que hayan isómeros geométricos o que no hayan. ¿Ustedes qué piensan?
¿Qué opinan ustedes? Por ahí, los leo en el chat, porfa. Valeria dice que no. Angie dice que sí. Tefa dice que no. ¿Qué tal que sigue? Dice que sí. Llegó Luis. Entonces vamos a ver qué posibilidades tenemos. Entonces por acá yo dejé una diapositiva en blanco, se me perdió ahora. Ustedes saben que la visión no es mi fuerte. Entonces voy a anotar, a memorizar esa fórmula. ¿Listo? Y voy a hacerla aquí. Vamos a hacerla entre todos. Entonces tenemos cobalto, tenemos bromo, tenemos una etilendiamina y tenemos dos amoníacos. Y la carga de este ion complejo es más uno. ¿Listo? ¿Qué hubo, Luis? Y entonces, vamos a intentar mirar si hay isómeros geométricos para esta molécula o no. Entonces, primero, tendríamos que identificar cuál sería el número de coordinación que tiene ese elemento metálico en ese ion complejo. Entonces, si nosotros vemos, aquí tenemos dos ligantes que son monodentados, ¿cierto? Amoníacos, son dos. Tenemos dos iones bromuros, son otros dos, van cuatro enlaces que se podrían formar. Y la etilendiamina es un ligante bidentado, o sea que él puede formar dos enlaces. O sea que en total, los ligantes podrían formar hasta seis enlaces con el ion metálico que tenemos acá, el cobalto. O sea, el número de coordinación 6. Si tenemos un número de coordinación 6, significa que la geometría que debería tener ese complejo debe ser una geometría octaédrica. Entonces voy a intentar hacer aquí el dibujito como la vez pasada. Si viéndolo de ladito, el octaedro, ¿cierto? Vamos a tener cuatro ligantes que van a estar en un solo plano junto con el ion metálico, en este caso. Entonces vamos a tener esto aquí. Y vamos a tener uno arriba del plano y vamos a tener uno abajo del plano, ¿cierto? Y así justificamos los 6 puntos de coordinación. Entonces aquí 6, 4 en este plano, uno arriba y otro abajo. ¿Listo? Voy a cambiarle el color a esta vaina. Vamos a poner por acá el cobalto. Y entonces, generalmente, y esto también es un consejo que les doy, generalmente, cuando nosotros tengamos ligantes que son bidentados, como este de acá, a mí me gusta poner los ligantes bidentados en el mismo plano de la figura octádrica, o sea, en este cuadro. ¿Por qué? Porque visualmente es mucho más fácil de ver desde mi punto de vista, lo digo, ¿no? Puede que a algunos sea más fácil ponerlo en otro lado. A mí me gusta ponerlo siempre a este lado, si tengo solamente un ligante evidentado, aquí, y en el mismo plano. Entonces, esta es la etilendiamina. La etilendiamina está ocupando dos posiciones en esa figura octaédrica. ¿Por qué está ocupando dos? Porque es un ligante bidentado. ¿Listo? Entonces ya ocupó dos. ¿Qué me quedan? Los bromos y los amoníacos que son monodentados. Y entonces yo puedo tener diferentes posibilidades para poderlos acomodar. Digamos que yo tengo aquí, pongo el bromuro acá, ¿cierto? Uno de los bromos. Y el otro bromuro lo voy a poner en el lado contrario. O sea, que entre los dos ligantes bromuros, entre los enlaces, haya un ángulo de 180 grados. Y los amoníacos, pues obviamente los voy a poner en la posición del plano. Y entonces vean que ahí estoy ocupando las 6 posiciones que necesito, ¿cierto? Dos de la etilendiamina, los dos amoníacos y los dos bromuro. Yo podría tener otra configuración u otra distribución para esos ligantes. ¿Será que yo puedo tener otra? Miremosla bien, porque recuerden que la isomería geométrica es, tengo los mismos enlaces, pero lo que cambia es la distribución que tienen esos átomos en los enlaces, en la molécula. Entonces, ¿será que puedo tener otra distribución? Entonces Alejandra me dice que sí. Entonces vamos a mirar si hay posibilidad de otras. O si la que voy a dibujar ahora es exactamente la misma que ya tenemos, ¿sí? Entonces eso es lo que toca hacer.
Empezar a jugar para mirar qué posibilidades podemos tener. Y entonces aquí voy a cambiar. Tengo el cobalto, de nuevo. Voy a intentar hacer otra distribución, ¿vale? Y entonces aquí la etilendiamina la voy a poner al mismo lado. Recuerden, ahí realmente no me importa, la voy a poner ahí. ¿Sí? Es un ligante evidentado, no importa. Y vamos a mirar con los ligantes monodentados. Entonces, en la primera estructura que yo hice, puse los dos bromos en un ángulo de 180 y los dos amoníacos están en un ángulo de 90 grados, ¿cierto? 180 por acá, 90 por acá. ¿Qué pasaría si en vez de poner los dos bromos a 180, voy a poner ahora los dos amoníacos a 180? Entonces, fíjense que aquí el ángulo era 90, pero aquí voy a tener un ángulo de 180. ¿Qué significa? Que ya la distribución es diferente. Quiere decir que ya es una molécula diferente, no es la misma. Y entonces vean que los bromos ahora, el bromo y el bromo van a quedar por acá, ¿cierto? Y van a quedar en un ángulo de 90. También cambió su distribución, ¿cierto? Entonces, estas dos que están acá son isómeros geométricos. ¿Por qué? Porque fíjense que la distribución de los ligantes cambió en esa estructura. Entonces, como dice Steph ahí, esto sería trans, la que está aquí. ¿Trans qué? Trans bromo, ¿cierto? Porque los bromos son los que están en lados contrarios. Pero esta también sería trans, ¿cierto? Pero sería trans qué? Amoníacos, porque son los que están en lados contrarios. Entonces vean que tengo una transbromo y tengo una transamoníaco, ¿cierto? Significa que si tengo trans, debería tener que, si hay posibilidad de hacer trans, también debería haber posibilidad de hacer isómeros cis. Entonces nos faltan los isómeros cis, ¿cierto? Y entonces, vean, ya tenemos dos isómeros geométricos posibles para esta fórmula. ¿Cómo lo sé? Porque la distribución de los ligantes cambia. Ojo, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y entonces vamos a mirar a ver si podemos hacer otra distribución. Pues deberíamos poder, ¿no? Deberíamos poder hacer la cis. Porque si ya hicimos la trans, debería poderse. Entonces, ¿cómo la hacemos? Entonces aquí lo mismo. Voy a poner acá, enlace, 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 enlace. Voy a poner por acá el cobalto de nuevo. Consejo, vean, sigo poniendo la etilendiamina ahí. ¿Listo? Independientemente de donde la pongan, ustedes pueden girar la molécula y les va a quedar ahí igual, la que no importa. Y vean, ya hice trans, los isómeros trans, ¿no? No me voy a confundir por allá después con otra palabra. Trans, y entonces yo puedo poner los cis. ¿Cómo sería cis? Pues entonces tengo el bromo aquí, ¿cierto? Y pongo el bromo a 90 grados, pues que quede en el lado, bromo y bromo. Y vean, el amoníaco lo pongo acá y el amoníaco lo pongo a 90, también el ladito, amoníaco. Y entonces fíjense que aquí dice cis bromo y también dice cis amoníaco al mismo tiempo. Vean que aquí tenía trans bromo y aquí tenía trans amoníaco. O sea que ya tenemos uno, dos y tres isómeros geométricos porque la distribución es distinta. ¿Será que yo puedo hacer otro isómero ahí? ¿Qué piensan ustedes? Miren esa figura. ¿Será que yo los puedo distribuir de otra manera? Profe, una pregunta. Señora, ¿No se podría, digamos, poner la tilendiamina en una esquina, digamos, como cruzadas? ¿como Y así? como, O sea, la voy a dibujar y tú me dices, ¿algo así? ¿Acá? no sé. ¿Sí? ¿Puede ser? Pues yo lo imaginaba en el mismo plano, pero cruzadas. O sea, digamos, ay, ¿cómo te digo? ¿En el otro lado? En la Ac- esquina superior Acá, izquierda. ¿Dónde? No veo qué hace. aquí, Ahí y al otro lado. Y y como al aquí el otro, frente. y aquí también. O sea, no junticas de lado, sino junticas como de en diagonal.
No, pero pues es que en este caso solamente ¿No podemos se puede? dibujar una, Estefa, porque fíjate que la fórmula química Ah, solamente sí, tiene verdad. una etilendiamina, Verdad, ¿sí? verdad, verdad. Entonces, solamente se puede dibujar una, o sea, esta. La Ah, otra ok. posibilidad es que sea acá o que sea acá, pero cuando uno las gira y y tratas de poner esto en la misma posición acá, va a quedar estructuras que son iguales a estas. Iguales, sí. Si quieres, ahorita lo intentamos y verás. Ah, ok, listo. ¿Listo? Pero Vale. entonces, la pregunta es, ¿será que yo puedo hacer otra distribución para esos mismos átomos? Roxana dice en trans, pero en trans ya los pusimos, ¿sí? Porque ya pusimos trans los bromos y ya pusimos trans los amoníacos. La etilendiamina, pues no, porque solamente hay una, entonces no la podemos poner en trans porque no hay otra. Ah, ok. Entonces, ya quemamos las dos posibilidades de trans y la única posibilidad de cis que tenemos es esta de acá, ¿cierto? Solamente hay una. Entonces, independientemente cómo nosotros cambiemos las posiciones de esta vaina, ¿cierto? Vamos a tener el mismo isómero cis. Entonces, realmente este compuesto solamente tiene tres isómeros geométricos. Uno en cis, que es este, y dos en trans, que depende de quién esté en trans, o el bromuro o el amoníaco. Entonces, por ejemplo, les voy a poner esta figura que está por acá. Voy a poner la etilendiamina por aquí. Personalmente a mí no me Profe, gusta una ponerla, pregunta. señora. Digamos, si se tienen esos tres isómeros y digamos queremos Sí, usar uno para un medicamento, ¿qué sí. pruebas se harían como para saber cuál sirve y cuáles son tóxicos, por decirlo así? Ah, pues tendrías que sintetizarlos primero por aparte y tenerlos por aparte. Porque pues no es tan común en este tipo de isomería geométrica, sino más en la óptica, donde tienen los enantiómeros, que puedes tener mezclas racémicas de los enantiómeros. ¿Qué significa eso? Igual cantidad de los dos. Y pues obviamente si tú utilizas ese medicamento en ensayos in vitro o in vivo, pues tú no puedes saber realmente, digamos, la función o sí, la función que tiene cada uno de esos isómeros en el organismo, porque como están mezclados no los puedes diferenciar. Entonces puede que tenga efectos buenos para unas cosas y efectos adversos para otras, pero no podrías distinguirlos. La única manera de distinguirlos, ¿cuál sería? Tendrías que dirigir la síntesis para obtener solamente uno de los enantiómeros. Y a partir de ese enantiómero puro, ¿cierto? Ese sí es el que analizas y el que puedes ver, ah, bueno, si yo utilizo el destro, por ejemplo, tiene estas implicaciones, si utilizo el levo, tiene estas implicaciones y puedo hacer las diferencias. Pero entonces tendrías que tener los dos compuestos o más por separado, ¿sí? Porque no los podrías administrar los dos al tiempo, no sabrías, pues, quién tendría la acción buena y quién sería tóxico. Entonces el mismo cuento de la talidomida. La talidomida es un compuesto que es racémico, R y S, pero uno era bueno pero para lo que se quería, ¿no? Las náuseas de las mujeres embarazadas y el otro no. ¿Y cómo lo supieron? Pues hasta que no los sintetizaron por aparte, se dieron cuenta que eran dos compuestos diferentes, distribuciones espaciales diferentes, y se analizaron y se dieron cuenta, vea, este es el que tiene la acción que queremos y este no. Esa es la única manera realmente. Obviamente, ahorita las farmacéuticas tienen muchos modelos in silico se llama eso. Entonces hay ensayos in vitro, ensayos in vivo y hay ensayos in silico. ¿Qué significa in silico? Que todo se hace modelado por computador, que es lo que esencialmente hacemos nosotros con James en los proyectos que hemos tenido. Entonces, modelamiento sin sílico, y entonces a partir de ahí se podría estimar o predecir el comportamiento tóxico de uno de esos isómeros. Pero para validar esa información, pues hay que hacer los ensayos in vitro primero y luego in vivo para poderlos diferenciar. No sé si contesté tu pregunta, mujer. Sí, está bien. Gracias. ¿Está bien? Ahí como resignada. Pero Está bueno. bien. Entonces voy a hacer esta otra figura que está por acá.
el bromo y bromo acá, esta podría ser otra distribución, ¿cierto? Esta podría ser otra distribución. Vean que la etilendiamina la cambié de posición, pero ¿qué es lo que pasa? Que ustedes podrían girar este compuesto de alguna manera y se podrían dar cuenta que este compuesto es exactamente este mismo compuesto, ¿sí? Entonces, eso no cuenta como isómero geométrico. Los que cuentan es cuando las posiciones y distribuciones son diferentes. Aunque ustedes cambien de sitio la endiamina, seguramente se va a ajustar en alguna de estas tres posiciones y sería la misma molécula. ¿Listo? Entonces fíjense que si yo la giro acá, que si esto lo mando hasta acá, vean que estos dos amoníacos están a 180 en trans y estos dos bromos están a 90 en cis, o sea, sería esta misma. ¿Sí ven? Entonces hay que jugar con la visión 3D un poquito, darle vueltas y ver si es posible obtener una molécula que es diferente. Hablando un poco de la pregunta de Estefa también, digamos que en síntesis es muy común, voy a borrar esto porque no me sirve para lo que voy a hacer ahorita, es muy común dirigir la síntesis y entonces nosotros podemos tener síntesis que son regioselectivas y tener síntesis que son estereoselectivas. ¿Qué significa que sea regioselectiva? Que tú puedes tener, por ejemplo, la misma fórmula química de un compuesto, combinar dos sustancias, por ejemplo, y que tengas posibilidad de formar compuestos de diferente tipo. Les voy a poner un ejemplo de la química orgánica, de lo que yo me acuerdo. Yo puedo tener un grupo aromático, por ejemplo, acá, escribirlo, sea más fácil de ver. Y puedo tener un fenol, o sea que al lado de ese benceno hay un grupo de hidroxilo. Es un fenol. Este fenol en síntesis orgánicas es un orientador ortopara, ¿sí? Porque por efecto inductivo y relación de todos los electrones que están por aquí, si yo quiero, digamos que yo quiero acetilarlo, hago una acetilación de Friedel-Crafts, por ejemplo, utilizo como catalizador cloruro de aluminio y utilizo clorometano. Este, al estar acá, lo que hace es orientar la síntesis para que cuando llegue un nuevo sustituyente acá, se oriente en los espacios orto o para a ese hidroxilo. O sea que se podría pegar el grupo metilo en posición orto o se podría pegar en posición para. Porque es un orientador orto para. Si yo quisiera en meta, pues no me serviría el OH. Necesitaría otro grupo acá que me orientara la síntesis a meta. Entonces, esos serían los dos productos que se podrían obtener, el orto y el para del fenol, ¿cierto? ¿Qué es la regioselectividad? Muy útil en síntesis. Que yo dirijo la síntesis, hago algo para obtener en mayor cantidad, ya sea el orto o ya sea el para. Eso se puede lograr de acuerdo a las condiciones de síntesis en las que nosotros hagamos el proceso. Inclusive se pueden poner grupos protectores para inhabilitar esta posición y que solamente quede habilitada la otra posición y de esa manera se dirigen la síntesis. Eso es regioselectividad, ¿sí? También la formación de un doble enlace, bueno, cambiar los radicales, que cambien de posición, lo que sea. En el caso de los estereoisómeros, hablamos de la estereoselectividad. Y entonces seguramente ustedes en orgánica vieron lo que era adiciones de Markovnikov y anti-Markovnikov a un doble enlace, ¿cierto? Que si se forma el alqueno más sustituido, el alqueno menos sustituido, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a obtener que es que la estereoselectividad precisamente es dirigir la síntesis, por ejemplo, a obtener el isómero cis o al obtener el isómero trans. Entonces ustedes pueden buscar en la web cómo fue que sintetizaron el cisplatino y pueden ver que uno puede dirigir la síntesis a solamente obtener un tipo de isómero y no obtener el otro. ¿Sí? Eso se llama estereoselectividad. Y eso es lo que es muy común en lo que hace James, en lo que se doctoró el hombre, que es la síntesis de enantiómeros de manera selectiva, porque ahí ya se puede utilizar catalizadores que también tengan centros quirales, que de alguna manera orienten la síntesis a obtener solamente el enantiómero que yo quiero. Entonces, sí, uno puede hacer síntesis para dirigir y obtener solamente uno de los enantiómeros, y ese sería el que iría a los análisis in vitro, in vivo. Obviamente, después de mirar que sí tenga
pues alguna función que pueda aplicarse, ¿cierto? Entonces, generalmente lo que les decía, primero se hace un in silico para mirar cuáles son las mejores moléculas que teóricamente servirían para luego analizarlas in vitro y luego pues todo el proceso. Pero sí, uno puede dirigir la síntesis a solo obtener uno de los compuestos. La N no estaría 90, perdón, me perdí. Alejandra, en el dibujo que yo hice antes, acá, la etilendiamina aquí, 90, 90 de quién, mujer. Pero fíjate que de todas maneras, bueno, dependientemente de eso, si tú la giras, te va a quedar esta misma figura que está acá. ¿Sí? Si tú la giras, tendrías que girarla 90 grados en este sentido y 90 grados en el otro sentido para que te quede acá. ¿Sí? O si no, y te quedaría esta misma figura, en donde los dos amoníacos están a 180. Fíjate que la etilendiamina está acá, los dos amoníacos están a 180, ¿cierto? Y los dos bromos están a 90, uno del otro. O sea que vendría siendo esta misma figura. Imagínate que este es el plano, para que lo veas un poquito mejor. Digamos que este es tu plano ahora. Este que está por aquí estaría fuera del plano y este también estaría fuera del plano. ¿Sí? Pero entre ellos dos tendrías un ángulo de 180, o sea, tendrías esto, ¿sí? Y esta etilendiamina y estos dos bromos estarían formando un solo plano, que sería esto que está aquí. Entonces, fíjate que son en la misma figura, en esencia, la misma. Entonces, independientemente de dónde mueva yo la etilendiamina, voy a obtener siempre, si yo giro todas las moléculas, estas mismas tres. No tengo más posibilidades. No sé si se ve claro o no. Entonces, lo que les decía hace un segundito, yo puedo dirigir la síntesis a obtener precisamente el enantiómero que yo quiero. Y así como terminamos la clase pasada, pues las enzimas son proteínas, son catalizadores biológicos que son supremamente selectivos. Y pues obviamente, si yo tengo un sustrato de esa enzima que tiene una configuración absoluta dada por enantiómero que sea destro levo rotatorio, pues entonces los medicamentos, si son medicamentos de tipo inhibidores, pues tienen que tener estructuras similares, o sea que también deberían tener la misma configuración absoluta para que puedan interactuar con la enzima. Porque si yo cambio la distribución de estos ligantes o de un compuesto orgánico de los grupos funcionales que están por ahí, pues obviamente la interacción con la enzima no va a ser exactamente la misma. Entonces, todo esto lo que hace James y seguramente los que están viendo Orgánica 2 habrán visto algo sobre la síntesis dirigida utilizando catalizadores organometálicos o la transferencia de quiralidad, que es un catalizador para obtener un enantiómero en particular. Pregunta, este compuesto con el que acabamos de jugar, ya sabemos que tiene tres isómeros ópticos, ¿sí? Estos tres. ¿Será que estos compuestos tendrán isómeros ópticos? Porque estos son los geométricos, ¿no? Que son cis y que son trans. ¿Será que tengo posibilidad de tener isómeros ópticos para este compuesto que está acá? Uno que sea la imagen especular del otro. Entonces, primero, que es un isómero óptico? Lo que dijimos la vez pasada es la imagen en el espejo de la otra molécula, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar si hay posibilidad de que haya o no isómeros ópticos en estos compuestos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es precisamente la imagen especular de cada uno de estos complejos y ver si se pueden superponer o no. Porque recuerden que la ideal de los enantiómeros es que no se pueden superponer, como la mano izquierda y la mano derecha, no se superponen, ¿cierto?
Entonces vamos a hacer la imagen en el espejo de de estos compuestos que están aquí y vamos a ver si son isómeros ópticos o no lo son. Entonces en este primer caso tenemos el trans. Vamos a mirar primero los trans, a ver qué es lo que pasa con los trans. Esta lineecita que está aquí es el espejo. Es decir, que esto que voy a dibujar acá es la imagen en el espejo lo que está allá. Es decir, que aquí iría el cobalto, ¿cierto? Fíjense que la etilendiamina está al lado izquierdo. Si yo la miro en el espejo, pues se va a ver en el lado derecho, ¿cierto? Estaría en la otra posición. Me preguntan cualquier cosita, si no se ve muy claro. El amoníaco que está arriba, pues también se vería arriba en el espejo, ¿cierto? El amoníaco que está abajo también se vería abajo en el espejo. Y los bromos que están aquí, pues este bromo quedaría acá y este bromo quedaría acá, ¿cierto? Esa sería la imagen en el espejo. Entonces ahora lo que queremos ver es si no se superponen estas moléculas. Entonces para ver si no se superponen, pues yo tengo que girarla. Así como yo giro la mano derecha sobre la izquierda para ver si se superponen, aquí también la tengo que girar. Pero no ese giro que salen en las redes sociales, un giro de 360 grados. No, no sean bolas. Un giro de 180, ¿cierto? Y entonces, si yo la giro 180, ¿qué va a pasar? Este amoníaco que está aquí arriba, si yo lo giro 180, ¿dónde va a quedar? Ahí arriba, ¿cierto? Va a quedar ahí mismo. Este amoníaco, si yo lo giro 180, ¿dónde va a quedar? Ahí mismo, ¿cierto? Porque yo estoy haciendo el giro sobre este eje que está acá, ¿vale? Lo estoy haciendo ahí. ¿Qué pasaría con esta etilendiamina? Esta etilendiamina está al lado derecho. Si yo le doy un giro de 180, ¿dónde me va a quedar? Me va a quedar acá, ¿cierto? Ahí me va a quedar la etilendiamina, ¿cierto? Y este bromo que está en esta esquina de acá, si yo le doy un giro de 180, 180 es esto, ¿cierto? Aquí serían 90, aquí serían 180, o sea que el bromo me va a quedar acá. Y este bromo que está aquí, si lo giro 180, me va a quedar acá. Y entonces fíjense, ¿qué pasó? Que si yo tengo en cuenta eso que tengo en verde y lo comparo con esto que está aquí, fíjense que sigue siendo la misma molécula. Vean que la etilendiamina está en la misma posición, los amoníacos están en la misma posición y los bromuros están en la misma posición. ¿Qué significa? Que la imagen en el espejo es la misma molécula. Entonces, ¿qué significa? Que no son enantiómeros. Porque la idea ¿cuál es? Que cuando yo le doy vuelta a uno de los enantiómeros, no se deben superponer. Entonces, en este caso, son la misma molécula. Entonces, este no tiene enantiómeros. Si nosotros miramos este que está aquí a la izquierda, pues el que está a la izquierda vendría siendo lo mismo que este que está acá. O sea, que tampoco tiene enantiómeros, porque las imágenes especulares se superponen. Isómero trans no tiene. Miremos si el isómero cis tiene o no tiene. Entonces vamos a poner el espejo acá. ¿Listo? Vamos a poner el espejo. Vamos a hacer la imagen especular. O sea que miren, dibujé el mismo taedro y lo que voy a hacer después es mirar si tengo el bromo aquí, en el espejo se debe ver acá, ¿cierto? Ustedes ahí en la casa que tengan un espejo, pónganlo ahí en la pantalla y verá que se ve de esta manera. El amoníaco está aquí, o sea que el amoníaco se ve acá, en el espejo. El amoníaco que está abajo, ahí se, que está aquí abajito, pues se verá aquí abajito, igual, ¿cierto? Y el bromo que está aquí arriba se verá aquí arriba. ¿Listo? ¿Qué pasa con la etilendiamina? Vean, esto que está al lado izquierdo, pues en el espejo se verá en el lado derecho. ¿Cierto que sí? Entonces les hago la pregunta para ver si es claro lo que estoy haciendo en el espejo. Voy a tomar que el silencio es un sí. Listo. Entonces ya hice la imagen en el espejo.
Entonces lo que debo hacer, ¿qué es? Voy a girar esta imagen en el espejo que tengo y ver si se puede superponer o no con la molécula inicial. Entonces yo la voy a girar. Vean, este va a ser mi eje de rotación. Aquí me faltó el cobalto. Ese es mi eje de rotación. ¿Listo? Entonces lo voy a girarla. Y entonces, este tilendiamina, ¿dónde queda? Va a quedar acá. ¿Cierto? Ahí va a quedar. Este bromo va a quedar ahí. Este amoníaco va a quedar ahí. Y este bromo de acá, si yo lo giro 180, me va a quedar en este lado. Y este amoníaco que yo tengo aquí, si yo lo giro 180, me va a quedar en este lado. ¿Qué significa? Que si yo comparo ahora lo que obtuve al girar la molécula y lo comparo con la inicial, la etilendiamina se superponen, están en la misma posición. El bromo se superpone, está en la misma posición también. El amoníaco también lo hace, pero fíjense que aquí el bromo es el que está al fondo y aquí el amoníaco es el que está al fondo. Aquí el amoníaco es el que está al frente, aquí el bromo es el que está al frente. ¿Qué significa? Pulgar con meñique, no se superponen. Significa que el isómero cis sí tiene isómeros ópticos. ¿Cómo sabemos si es el destro o levorrotatorio? No lo podemos saber. Eso hay que medirlo. Lo único que sabemos es que hay dos enantiómeros, pero no sabemos cuál es el destro y no sabemos cuál es el levorrotatorio. Eso se puede medir con un polarímetro. En el laboratorio nosotros tenemos polarímetro, precisamente lo compró James para un proyecto para precisamente saber en una síntesis cuál tengo más, qué isómero tengo en mayor cantidad, si el isómero que desvía la luz a la derecha, el destro, o si tengo el isómero que desvía la luz hacia la izquierda, el levorrotatorio. Porque esa es la única propiedad física que no es la misma entre los dos enantiómeros. Todas las demás propiedades son exactamente iguales. Tienen el mismo RMN inclusive, o sea que no los puedo diferenciar de esa manera. La configuración absoluta no la puedo determinar tan fácilmente. De pronto la relativa, la absoluta es un poco más complicado. ¿Listo? Entonces vean, este sí tiene enantiómeros, el trans no tiene enantiómeros, ¿vale? Aquí la idea es que hay que empezar es a jugar para ver si se superponen o no. Digamos que ese es el proceso que habría que hacer. ¿Listo? Vamos a hacer otro, a ver si queda más o menos clarito. Entonces tenemos por aquí, ese que está acá. Y ahora sí vamos a poner como quería Estefanía, con dos etilendiaminas, cloro, y con carga positiva acá. Y entonces vamos a dibujar los isómeros, los estereoisómeros que pueda tener ese compuesto. ¿Qué son los estereoisómeros? Tanto los isómeros geométricos como los isómeros ópticos, ¿vale? Y entonces, si nosotros miramos ese compuesto, ¿cuál sería el número de coordinación del cobalto en ese compuesto? ¿Cuál sería el número de coordinación? 6. 6, muy bien, sería 6, porque tendría dos etilendiaminas que son bidentadas, o sea, ocupan cuatro posiciones, y tendríamos los dos cloros que son monodentados, ocuparían dos posiciones más conjunto. O sea que si es 6 sería un octaedro, ¿cierto? Entonces voy a dibujar aquí, a mí que me encanta dibujar. Vamos a ver, voy a dibujar mucho, a ver qué posibilidades podemos tener. Vamos a dibujar aquí otras dos y si es necesario, pues ahorita borramos y hacemos más. Y entonces, vayan pensando, ¿qué configuraciones o qué distribuciones en el espacio podríamos tener para ese complejo que tenemos ahí? Bueno, dejemos Se esas por podrían ahora. poner, digamos, los dos. Se Señora, podrían poner, digamos, como tenías las en antes, pero digamos, las dos en el mismo plano, ¿sí? Y los dos cloros como a los extremos. claro, mujer, lo que tú quieras. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer esa como primera opción. Y entonces, vamos a poner aquí
Cobalto en la mitad. Me gusta poner los ligantes bidentados aquí, entonces una etilendiamina acá, ¿cierto? Entonces, como dice Estefanía, pues la otra debería ir aquí, ¿cierto? En el mismo plano. Entonces ya tenemos las dos etilendiaminas. Y vamos a tener en las otras dos posiciones cloro y cloro. ¿Este qué tipo de isómero sería? Este sería el isómero trans, ¿cierto? Ese sería el isómero trans. ¿Por qué? Porque tenemos los dos cloros en posiciones contrarias, ¿vale? Ese sería el isómero trans. Entonces, si yo tengo un isómero trans, significa que podría ser un isómero cis, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer el cis. Voy a poner la etilendiamina de nuevo acá para guiarme. Y entonces, ya la otra etilendiamina no la voy a poner en el mismo plano. Tengo que ponerla fuera de ese plano. Y entonces yo podría ponerla aquí arriba, porque son dos, ¿no? Entonces la otra etilendiamina iría acá, ¿cierto? ¿Y por qué debería ir acá? Porque si los cloros aquí en la primera figura están a 180, pues en esta figura los cloros están a 90 grados y entonces esta es la configuración cis, ¿cierto? Y esta sería la configuración trans. ¿Será que tengo posibilidad de hacer otro isómero geométrico? ¿Tendré posibilidad de hacer otro? Angie dice que no. Valeria, Vale dice que no. Lucho dice que no. No cree, no cree. Bueno, es que tú eres más joven que yo, mucho más joven que yo y tienes una jerga totalmente diferente. No creo. Bueno, gracias. Te doblo la edad casi. Te recucho. Entonces Jimena dice que no tampoco. ¿Vale? Entonces no podemos tener más configuraciones. ¿Listo? Podemos tener la trans y podemos tener la cis. Ya no podemos cuadrarlo de ninguna otra manera, porque si lo cuadramos de otra manera, pues nos van a dar exactamente estas dos figuras que tenemos aquí. O sea que este ion que está acá tiene dos isómeros geométricos. Vamos a ver si tiene isómeros ópticos. Entonces, si tiene isómeros ópticos, vamos a hacer la imagen en el espejo, ¿cierto? Voy a poner el espejo acá. Y entonces, el cloro que está aquí arriba estaría aquí arriba. El cloro que está aquí abajo, pues estaría aquí abajo. La etilendiamina que está a la derecha ahora se ve a la izquierda y la que estaba a la izquierda ahora se ve a la derecha, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Ahí claramente se ve que esta y esta son exactamente ¿qué? Iguales, ¿cierto? La misma figura. O sea, que el isómero trans, en este caso, no tiene isómeros ópticos. ¿Listo? No tiene isómeros ópticos. ¿Por qué? Porque la imagen especular se superpone completamente con el compuesto original. Son exactamente la misma. No tiene isómeros ópticos. Ahora si miramos el cis y trazamos una línea por acá, nuestro espejo, entonces vamos a tener este cloro que está aquí al frente a la derecha, pues ahora se verá al frente, pero a la izquierda. El cloro que está abajo se verá aquí, ¿cierto? La etilendiamina que estaba a la izquierda ahora se va a ver a la derecha. Y esta otra etilendiamina va a tener este punto de unión, el de arriba va a ser el mismo, ¿cierto? Y este punto que estaba al fondo a la derecha, pues ahora se verá al fondo a la izquierda. O sea que la etilendiamina me va a quedar acá, ¿cierto? Si yo giro esta vaina, aquí nosotros la giramos y obviamente me quedó lo mismo. Si yo giro esta vaina 180 grados para tratar de superponerla con la otra, ¿qué va a pasar? Que esta etilendiamina me va a quedar acá, ¿cierto? Que este cloro me va a quedar ahí en esa misma posición. Que este cloro que está acá va a quedar a 180, o sea que ahora se va a ver acá, ¿cierto? Y esta etilendiamina, esta que está aquí, este punto de unión sería el mismo, ¿cierto? Entonces ahí se va a mantener, pero este punto de unión va a cambiar 180 grados, o sea que va a quedar aquí.
O sea que la etilendiamina realmente me va a quedar en este lado. Y entonces fíjense que esta etilendiamina se superpone con este cloro de abajo se superpone con el cloro de abajo, ¿cierto? Pero este cloro que estaba al frente a la derecha ahora quedó al fondo a la derecha, no se superponen. Y la etilendiamina que quedó aquí al frente, pues en la imagen original, pues me quedó en el fondo, entonces no se superponen, ¿cierto? Entonces aquí el isómero cis sí tiene isómeros ópticos. Entonces vamos a resolverle la duda a Nicole. Listo, no hay problema. Y Estefanía. En este punto, aquí, cuando hicimos la imagen en el espejo, ¿eso está claro? ¿Cómo hicimos la imagen en el espejo? Listo. Entonces la imagen en el espejo, bien. Recuerden que para que sean enantiómeros, pues la imagen especular no se debe superponer pues con el compuesto original. Entonces voy a dibujarlo aquí de nuevo para hacer el giro, para ver si se superponen o no. Entonces aquí está el mismo taedro, ¿cierto? Por acá está. Entonces vamos a cambiarle de color, vamos a poner este ahora. Entonces aquí tengo el cobalto va ahí. Entonces como apenas hice la imagen en el espejo, pues para poderla superponer solamente tengo que hacer un giro en 180 grados, ¿cierto? Y lo puedo hacer sobre este eje. ¿Y por qué lo hago sobre este eje? Porque este fue el mismo que yo copié en la imagen en el espejo. Entonces va a ser nuestra referencia, ¿cierto? Entonces lo giro. Si yo lo giro acá, el cloro de abajo me queda en la misma posición, ¿cierto? Me va a quedar en la misma posición. El cloro que estaba aquí, en este punto, si yo lo giro 180 grados, pues debe quedar a 180 grados de su posición actual. O sea que 180 grados de su posición actual sería acá. O sea que el cloro me va a quedar aquí, en este punto, ¿cierto? Lo cambié 180. La etilendiamina que estaba aquí, a la derecha, pues este punto que estaba acá, ¿cierto? Va a quedar aquí, o sea, va a quedar aquí. Este punto que estaba aquí cambia a 180, o sea que va a quedar aquí atrás. O sea que esa etilendiamina quedaría aquí, ¿cierto? A 180 grados. Ahora la de arriba, si yo la giro 180, pues la etilendiamina tiene dos puntos de unión. Tiene este punto y tiene este punto. Si yo la giro, este punto que estaba en el plano ya no va a quedar al fondo, sino va a quedar aquí al frente. O sea, va a quedar acá, ¿cierto? Aquí. Y este punto de unión que estaba arriba, como es el eje en el que yo estoy haciendo el giro, pues ese punto va a quedar ahí mismo, o sea, va a quedar acá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esa etilendiamina está unida, es de arriba hacia el punto que nos queda adelante, ¿cierto? Y ahora si nosotros comparamos esta con esta que tenemos acá, ¿cierto? Entonces vemos que la etilendiamina se superpone, están en la misma posición. Que este cloro que quedó aquí abajo se superpone con este cloro que está aquí abajo, ¿cierto? Pero ahora miremos, vean que este cloro al principio estaba al frente y aquí me quedó al fondo, o sea que no se superpone. Y la etilendiamina, que la unión era de arriba hacia el fondo a la derecha, ahora quedó de arriba hacia el frente, a la derecha, tampoco se superponen estas dos etilendiaminas. Entonces, ¿qué significa? Que este compuesto, el cis, sí tiene un isómero óptico, que sería este de acá. Entonces, este sería el isómero cis, y este también sería isómero cis, pero sería el isómero óptico del primero. Entonces, yo no sé, ahora sí queda un poco más claro cómo fue que hicimos el cambio de esas posiciones. Estefa, Nicole dice que sí. ¿Poco mejor? Ok, listo.
Entonces, claramente ahí, viendo solamente las imágenes, vemos que son compuestos diferentes, que no se van a superponer. No sabemos, Alejandra, era lo que te decía ahorita. En química orgánica, pues como tú tienes el carboncito y él puede formar cuatro carbonos, tú le das diferentes probabilidades a los sustituyentes del carbono y miras la orientación que tienen esas propiedades. Si es en, si es en el sentido de las manecillas del reloj, es R. Si es en contra, es S, ¿cierto? Poniendo el que tiene la menor prevalencia al fondo. Acá no lo podemos saber. Acá no lo podemos saber. Por eso les decía que la única manera de determinar cuál es el destro y el levo, porque aquí no hay R ni S. R y S es en orgánica, aquí no. Aquí cuál es destro y levo, pues solamente se puede hacer por medidas de la polarización de la luz. Ya no sabemos cuál es el destro y cuál es el levo, ¿cierto? No lo sabemos todavía. Solamente sabemos que los dos son isómeros ópticos, ¿vale? Es que en orgánica es más fácil ver los centros quirales, pues si es configuración R o S, pero aquí no. Profe, Señor, eso de dextro y leu es lo mismo que R y S. no señor, no señor, porque destro y levo hace referencia a cómo polarizan la luz, si es a la derecha o si es a la izquierda, ¿sí? Pero puede que un compuesto orgánico que sea R, ¿sí? Que tenga solamente un centro quiral, vamos a exagerar, solamente un centro quiral y es R. Puede que ese R pueda ser destro o levo, no sabemos. No hay una relación directa entre los dos. Eso depende de cómo polaricen la luz, porque puede que el R sea el destro o puede que el R también pueda ser el levo, pero es que eso no lo sabemos. Lo único que lo sabemos, miren, es midiéndolo de manera experimental para saber cuál de los dos enantiómeros es, pero no es lo mismo. R y S solamente son configuraciones para saber el orden o la distribución de los grupos funcionales o radicales que están unidos a un carbono que es quiral. ¿Sí? Pero aquí como no tenemos carbono quiral, aquí tenemos inclusive más enlaces, pues no sabemos, aquí no aplica eso del R y S. Lo que sí aplica es si es un destro rotatorio, si es un levo rotatorio, nada más, dependiendo cómo polarice la luz. Hay una pequeña relación, pero no significan lo mismo, pero obviamente están relacionados. Y es que hay que tener en cuenta que los compuestos orgánicos pueden tener más de un centro quiral. Puede que tengan tres carbonos quirales y que dos sean R y uno sea S. Y que además tengan un enantiómero. Entonces, pues ahí dependerá de cómo polaricen la luz. ¿Sí? Entonces, no hay relación, pero no significan lo mismo. Pero en orgánica. Aquí realmente en compuestos de coordinación no hablamos de isómeros R y S. Acá no. En orgánica sí. En la química del carboncito. Porque el carboncito siempre será un tetraedro. Entonces, porfa, ustedes, este fin de semana, a modo de tarea, para los que lo quieran hacer, obviamente, este que está, no sé qué color es ese, es como fucsia, magenta, bueno, no sé. Por favor, para este complejo que está aquí, ion complejo, jueguen ustedes ahí para practicar dibujando los isómeros geométricos y los isómeros ópticos. ¿Listo? Roxana, gracias, moradito. Es que la miopía sexual, no, yo soy daltónico además. Listo. Entonces, porfa, anótenlo por ahí para los que lo quieran hacer y van practicando. Si ya lo notaron, voy a continuar. Entonces, digamos, en esta slide, en esta diapositiva, les muestro diferentes técnicas que son complementarias y que de alguna manera me podrían ayudar a determinar la configuración
relativa o absoluta que tiene un compuesto. Digamos que la configuración relativa hace referencia a cómo están unidos los átomos, pero no nos habla de acuerdo a la distribución en el espacio. O sea que de manera experimental es un poco complicado, es un poco complicado, no quiere decir que sea imposible, es un poco complicado determinar la configuración absoluta de los compuestos que tienen enantiómeros. Porque como les decía hace un rato, pues los enantiómeros tienen propiedades físicas iguales. Entonces, aunque nosotros utilicemos la cromatografía para separarlos, tenemos que utilizar cromatografía en donde las columnas tienen que ser también compuestos quirales, porque la única manera de la interacción y poderlos separar es precisamente utilizando otra sustancia que también sea quiral. Digamos que ese también es el fundamento de esta síntesis. Utilizar catalizadores que tengan centros quirales, nosotros podemos orientar la síntesis a obtener un enantiómero en particular. Entonces, ¿qué técnicas se podrían utilizar, que son de manera complementaria, podrían utilizar para saber la configuración absoluta o relativa de estos compuestos? ¿Cómo están organizados? ¿Qué se une a qué? Y ver si se puede determinar si es un enantiómero en particular o no. Entonces, ustedes creo que en química orgánica uno en parte, ¿cierto? Y un poquito aquí con lo de la hidroxiapatita, vieron algo sobre el espectro infrarrojo. El espectro infrarrojo, pues es muy parecido, por decirlo de alguna manera, al espectro ultravioleta visible que nosotros utilizamos para hacer lo de la curva del azul de metileno. No sé si acordarán la última vez que nos vimos en el laboratorio. Y es que las moléculas no se quedan quieticas, las moléculas vibran, los enlaces se tuercen, se flexionan, se tijererean. Entonces la manera de determinar cómo es que se están moviendo esos enlaces y esos átomos en una molécula está asociado directamente pues a la radiación electromagnética, en este caso la infrarroja. Y de acuerdo al tipo de enlace que nosotros tengamos en el compuesto, pues va a tener una longitud de onda particular. No todos los grupos funcionales van a tender a tener esta misma longitud de onda. Entonces, en el espectro infrarrojo no se utiliza la longitud de onda, sino que se utiliza algo que llama el número de onda, que es simplemente el inverso de esta vaina, y de acuerdo a la posición de las bandas que uno obtenga de manera experimental en el espectro infrarrojo, podemos determinar los grupos funcionales presentes. Por eso es que ustedes en la hidroxiapatita decían, si está entre 600 y 800 es fosfato, que si está en 3000 no sé qué es OH, que si es 2900 es CH. Entonces, a partir de esos números de onda, podemos determinar los grupos funcionales presentes. La desventaja que tenemos con el infrarrojo es que podemos saber qué grupos funcionales hay, pero no sabemos cómo están enlazados esos grupos funcionales. O sea, el infrarrojo no me sirve para eso. ¿Qué me sirve para determinar cómo están enlazados? Me sirve, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear, que es, creo que el segundo corte de la orgánica 2 que ustedes ven. La resonancia magnética nuclear sí me permite determinar qué grupos funcionales están enlazados a átomos particulares, de acuerdo al desplazamiento químico que tengan las diferentes señales obtenidas en esa resonancia. Entonces podemos saber, listo, en infrarrojo sabemos qué grupos funcionales hay. Ah, pero es que en RMN también lo podemos hacer y además tenemos la ventaja que podemos ver cómo están enlazados esos grupos funcionales en la molécula. Vean que aquí hay un ejemplo de varias resonancias magnéticas nucleares de compuestos que son organometálicos, en este caso, porque fíjense que tienen aquí metal, ¿sí? Pero se utiliza la resonancia, ¿por qué? Porque uno de los ligantes o los ligantes que están ahí son compuestos orgánicos. Si fueran compuestos inorgánicos, pues esta vaina no me sirve. Porque si yo hago resonancia de protono de carbono 13 es porque precisamente tengo grupos orgánicos en esa molécula. Entonces, si yo tengo esa ventaja, yo podría utilizar la resonancia magnética nuclear para saber cómo están unidos, pero no sabríamos la configuración absoluta, no sabemos si sería el isómero destro o el isómero levo. Eso es más complicado. Digamos que para poder determinar eso podríamos usarlo a partir de medidas de Raman, que es esto que está por aquí, el espectro Raman,
que es, digamos, una técnica complementaria al infrarrojo. O sea, se parece mucho al infrarrojo en cuanto a las bases del equipo y de la técnica, pero digamos que nos da información complementaria. O sea, que el infrarrojo me da una información que Raman no, pero Raman me da una información que el infrarrojo no me la puede dar. Son técnicas complementarias. Y entonces con Raman, de acuerdo a la configuración que nosotros podamos tener de la técnica, con esta sí podríamos determinar configuraciones absolutas. Entonces podríamos saber diferenciar los enantiómeros de un compuesto. Pero en una configuración especial, ¿no? No solamente el Raman normal. Hay Raman se puede acoplar a otro tipo de análisis. Por ejemplo, el infrarrojo que tenemos en el laboratorio es ATR. Hay otro tipo de infrarrojos que es FTIR, que son los más comunes de transformada de Fourier, pero el que tenemos en la universidad es de atenuación, ahora se me olvidó, es ATR, y digamos que es en esencia lo mismo, solamente que la configuración del equipo y la información es un poco diferente que la que me da el otro espectro infrarrojo. Entonces aquí pasa lo mismo, yo puedo tener Raman normal, pero puedo tener otro tipo de Raman que sí me permite determinar configuraciones absolutas. Entonces sería una manera de saber si un compuesto tiene enantiómeros o no tiene enantiómeros. O la otra, que es más complicada, como técnica como tal, es la difracción de rayos X. Aquí el problema es que se necesita tener un cristal puro, sí o sí, del compuesto para saber cómo es su estructura cristalina y de esa manera mirar qué tipo de enantiómero es. Pero entonces lo complicado es obtener un cristal, porque generalmente cristalizar no es fácil. Por eso es que muchos químicos orgánicos se han dedicado a cristalizar compuestos de manera y eso lo publican. Pues es muy chimborrio, pero eso lo hacen. Simplemente cristalizar y decir, no, tiene esta estructura cristalina, ya, eso es un artículo. Pero bueno, esto es más complicado. Obtener esto es lo complicado, pero a partir de SRD, difracción de rayos X, obteniendo un monocristal, podríamos determinar la configuración absoluta. Otras técnicas por aquí que me permitirían, por ejemplo, esta, pues no tanto la configuración absoluta, pero sí me podría indicar, por ejemplo, el número de oxidación con el que está trabajando el metal que está en ese compuesto. Porque con XPS uno puede determinar la configuración electrónica de los metales ahí, y entonces uno puede decir, uy, aquí está trabajando con hierro más 2 o con hierro más 3 o con cobalto más 2 o con níquel más 2. Uno lo puede hacer a través de XPS. Entonces, solamente esta diapositiva se las muestro para que vean que uno a veces no se imagina que hay cosas en la ciencia que le permiten a uno analizar los compuestos y de alguna manera determinar las fórmulas químicas de esos compuestos. Entonces, obviamente uno a nivel universitario se cruza muy poco con esta vaina. A mí también me pasó en la nacional, uno se cruza muy poquito, de pronto un poco de infrarrojo, de ultravioleta, ¿sí? Pues yo como químico sí me dieron un curso como electivo de técnicas de análisis espectroscópicos, entonces vi mucho NMR, aquí resonancia magnética nuclear, pero cuando uno sale y se enfoca en algo en específico de la ciencia, pues uno empieza a conocer diferentes técnicas que en la vida había escuchado. Eso solamente es como un puchadito de técnicas que se pueden tener, pero podemos tener SEM, TEM, acoplados diferentes técnicas de este tipo y todo para qué? Para el análisis y elucidación de las estructuras químicas y de otras cosas, obviamente. Pero entonces, para que vean que de alguna manera experimentalmente se podrían obtener las configuraciones relativas o absolutas de estos compuestos para saber cómo están unidos, para saber si es un ligante identado o no lo es, cómo se une o si es tridentado, hexadentado, si se forma un quelato, todo eso lo podemos determinar a partir de diferentes técnicas analíticas. Entonces, digamos que la parte instrumental que ustedes van a ver, pues obviamente es las bases de muchas técnicas analíticas muy comunes usadas en la industria y en la industria farmacéutica. Entonces, solamente por cultura general, este carretazo. Vamos a continuar ya para acabar la clase. ¿Qué hora es? Las 12:10. Listo, perfecto. Entonces, ya para acabar, recuerden la tareita que les dejé. Por favor, háganse las figuritas de los isómeros que tenemos ahí.
Entonces lo que nos queda por hacer en el curso, en esencia, porque creo que el tiempo no nos da para más, ya la próxima semana acabamos clase, ¿no? Es las diferentes teorías de enlace que nosotros podemos aplicar para de alguna manera predecir o justificar o explicar las propiedades que tienen los compuestos de coordinación. Entonces hay diferentes teorías. Una de ellas es la de la regla de los 18 electrones. Ya ahorita les digo de qué trata esa vaina. Otra es la teoría de enlace valencia, de la que nosotros ya hablamos en el primer corte, recordando que esa teoría de enlace valencia tiene en cuenta la hibridación de los átomos. Entonces aquí también vamos a hablar de la hibridación que tienen los átomos metálicos en los diferentes compuestos de coordinación. Y también tenemos la teoría orbital molecular, esa que era un poco más difícil de analizar, pues en estos compuestos de coordinación se vuelve mucho más difícil de analizar. Entonces, de alguna manera, esa teoría orbital molecular, con algunos ajustes y algunas aproximaciones, se convirtió en algo que se llama la teoría de campo ligando, que sigue siendo muy compleja, pero también hay otra teoría asociada a eso también que se llama la teoría de campo cristalino, que digamos que es la teoría más fácil de describir y digamos que la que me permite también obtener diferentes características o propiedades que tienen estos compuestos de coordinación. Y no necesito saber tanta química cuántica, ni necesito hacer tantas aproximaciones, ni necesito hablar de tantos orbitales. Obviamente se hablarán de orbitales, pero no tanto como la teoría de campo ligando, que eso ya es un poco más complejo. Entonces, lo que vamos a hacer en las próximas clases y con esta de hoy es empezar a hablar precisamente de esas teorías de enlace acopladas a estos compuestos de coordinación. Entonces, la primera es aquella que dice la regla de los 18 electrones. Es una teoría un poco facilista, un poco, sí, que me permite describir algunos compuestos de coordinación, pero la desventaja es que después se dieron cuenta de que no sirve para todos los compuestos, pero igual siempre en este tipo de cursos sirve como abrebocas para tratar de explicar después las demás teorías. Entonces, ¿qué me dice la regla de los 18 electrones? Es muy parecido a lo que decía Luis acerca de la regla del octeto. Entonces, ustedes se deben acordar que siempre que nosotros hacíamos una estructura de Lewis, lo ideal que era que en ese compuesto o en ese átomo central, ese elemento debía cumplir con la regla del octeto, ¿cierto? Digamos que ese es el fundamento de hacer esas estructuras de Lewis. ¿Y por qué hablábamos del octeto? Porque teníamos en cuenta nosotros a los orbitales S y P, ¿cierto? Y que en total en esos orbitales pues cabían 8 electrones, 2 en el S, 6 en el P. De ahí salió eso del octeto. ¿Y por qué el octeto? Pues también porque los gases nobles tenían ese octeto completo y entonces eran bastante inertes, bastante estables y bastante felices y por eso no reaccionaban tanto. ¿Listo? Digamos que la regla de los 18 electrones tiene en cuenta eso también, pero como estamos hablando de elementos de transición, pues además de tener orbitales S y P, en los compuestos o en los metales de transición también tenemos disponible el orbital D. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener 2 electrones del S, 6 del P como máximo, y en el orbital D caben 10. Desde aquí, si nosotros hacemos la suma, nos dan 18 electrones y entonces ahí fue donde inició todo, que para que un compuesto de coordinación sea estable y demás debe cumplir con la regla de los 18 electrones. O sea que debemos tener todos esos orbitales totalmente llenos, ¿sí? Voy a poner aquí un ejemplo. Este complejo que está por acá, que es el tetracarbonilo níquel, ¿cierto? Si ustedes miran, el monóxido de carbono acá tiene carga cero, ¿cierto? Es un ligante neutro, es monóxido de carbono. Si ustedes miran también aquí, la fórmula química nos está diciendo que todo este compuesto de coordinación que está encerrado entre corchetes cuadrados, pues debe tener carga cero, que no tiene ni carga positiva ni negativa, tiene carga cero. Significa que si el monóxido de carbono es cero y todo el compuesto tiene carga cero, pues el níquel también tendrá carga cero.
¿Listo? Entonces, si nosotros miramos la configuración electrónica del níquel, eso que hicimos en el primer corte, pues la configuración electrónica será argón 4s2 3d8. Esa es la configuración electrónica del níquel. Entonces vean que qué electrones estarían disponibles para poder formar enlaces. Entonces vean que aquí vamos a tener 2 por acá del S y vamos a tener 8 del D. O sea que en total el níquel podría aportar 10 electrones en la formación de enlaces. Llegó el monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene esta estructura de Lewis, más o menos, así. 6 y 4, 10. Ahí están los 10 electrones. El monóxido de carbono tiende a unirse por el carboncito. Cada monóxido de carbono puede formar solamente un enlace con el metal. Solamente un enlace a partir de estos dos electrones. O sea que cada monóxido de carbono aporta 2 electrones para la formación de enlaces. Si nosotros hacemos la sumita, ¿cierto? Entonces vean, el níquel aporta 10 electrones en esa suma y cada monóxido de carbono aporta 2. Pero ¿cuántos ligantes monóxido de carbono hay? Hay 4. 4 por 2, 8. Entonces fíjense que 10 del metal y 8 de los ligantes nos dan 18 electrones, ¿vale? Entonces esto es lo que justifica precisamente la regla de los 18 electrones, que en un compuesto de coordinación la suma de los electrones debería dar 18. Pero pues después se dieron cuenta pues que no aplica para todos, o sea que esto se empezó a olvidar un poco, pero nos sirve como fundamento para lo que veremos después. ¿Listo? Entonces, la regla de los 18 electrones me indicaba que en un compuesto de coordinación el metal y los ligantes debían sumar 18 electrones formando enlaces, ¿vale? Lo que más me interesa para hoy es hablar de la teoría de enlace-valencia. De esta ustedes sí se deben acordar, de la hibridación y demás, ¿cierto? Y entonces, en el mundo de la ciencia, la química, la física y todas las demás son ciencias porque de alguna manera nosotros podemos relacionar los hechos experimentales con una explicación con un sustento teórico. Entonces, en ciencia también es muy común, sobre todo en física, que primero se diseña una teoría y luego se hacen los experimentos para validar esa teoría, ¿cierto? Pero también las teorías se generan a partir de los hechos experimentales y que hay un hecho experimental que no sabemos cómo explicar, entonces nosotros desarrollamos todo un conocimiento alrededor de esos experimentos y desarrollamos una teoría para poder explicar lo que se ve en los hechos experimentales. Entonces, la teoría de enlace-valencia aplicada a los compuestos de coordinación es una teoría de ese tipo que primero nosotros debemos tener resultados experimentales, conocer más o menos cómo es el compuesto para poder aplicar luego los criterios o postulados de esta teoría para tratar de justificar el porqué de esas propiedades de ese compuesto. O sea que la desventaja que tiene esta teoría de enlace-valencia es que no me permite predecir las propiedades. Y eso es una desventaja bastante grande, porque lo ideal es que siempre una teoría o una explicación me debe permitir predecir las condiciones o propiedades que tiene un compuesto después. Entonces digamos que esa es la desventaja. Pero entonces, ¿cómo podemos aplicar la teoría de enlace-valencia a los compuestos de coordinación? Para poderlo aplicar, nos tenemos que basar en la experimentación. Tenemos que tener datos experimentales para poderla aplicar. ¿Y cuáles datos experimentales son fundamentales para poderlo hacer? Necesitamos conocer la estructura cristalina del compuesto, es decir, indirectamente podríamos saber la geometría que debería tener el compuesto, y debemos tener mediciones magnéticas. ¿Y por qué mediciones magnéticas? Porque los metales, ustedes saben que son buenos conductores del calor y la electricidad, que los metales, algunos, solamente 3 son materiales ferromagnéticos, hierro, cobalto, níquel, o sea que pueden generar un campo magnético por sí solos, o sea, actúan como imanes. Y entonces los compuestos de coordinación también pueden tener propiedades magnéticas, pueden ser paramagnéticos o pueden ser diamagnéticos, ¿cierto? Y recuerden que de eso hablamos también en el primer corte. ¿Qué significaba paramagnético? Que debían tener electrones
desapareados, electrones libres. ¿Y qué es diamagnético? Que todos los electrones estaban apareados. ¿Y qué significaba esto? Que el diamagnético generalmente no tenía interacción con el campo magnético externo o tenía ligeramente una repulsión con respecto a ese campo. Y que los paramagnéticos se orientaban con el campo y entonces había una atracción, por ejemplo, con un imán. ¿Listo? Y estas eran las condiciones que nosotros debíamos tener. Electrones desapareados paramagnéticos, electrones apareados diamagnéticos. Entonces debemos conocer eso para poderlo aplicar. Entonces vamos a aplicarlo en un ejemplo para que sea un poco más claro de ver cómo se hace. Entonces vamos a suponer que tenemos estos dos complejos acá. Complejo de fluorocobaltato, que sería este, y tenemos el aminocobalto, que sería este de acá. ¿Qué tienen en común estos dos iones complejos que están aquí? Que los dos son hexacoordinados, ¿cierto? Fíjense que aquí el cobalto está unido a 6 flúor, aquí el cobalto está unido a 6 amoníacos, o sea, son hexacoordinados. ¿Y qué más tienen en común? Que el número de oxidación del cobalto en los dos compuestos es el mismo. ¿Por qué? Porque el flúor aquí es -1, -6, para que me dé -3, pues el cobalto será +3. Y aquí el amoníaco es 0 y son 6, para que me dé +3, pues el cobalto tiene que ser +3. O sea, fíjense que el número de oxidación es exactamente el mismo, ¿vale? Eso tienen en común. Pero vean que no tienen en común, que este compuesto es paramagnético, o sea que debe tener electrones desapareados, y este complejo es diamagnético, o sea que todos sus electrones deben estar apareados. Entonces yo debo conocer por lo menos eso para poder aplicar esta teoría. Entonces, ¿cómo la vamos a aplicar? Si este compuesto tiene número de coordinación 6 y el otro también, es porque su geometría debería ser octaédrica, ¿cierto? Y si es octaédrica, ¿cuál debería ser la hibridación del cobalto en estos complejos? ¿Quién me dice cuál debería ser la hibridación de ese cobalto en esos complejos? Si la geometría es octaédrica. Entonces, Nicole dice sp3. ¿Quién más tiene alguna otra opinión por ahí? Daniela dice sp3d2. Nicole Daniela. Sebastián sp3d2. Cristian sp3d2. Leslie y Alejandra también. Entonces, para que sea octaédrico, Nicole, tiene que ser sp3d2. Entonces ustedes se acordarán que SP era lineal, SP2 trigonal plana, SP3 tetraédrico. Para que sea octaédrico tiene que ser SP3D2. Esa debe ser la hibridación, ¿vale? Entonces fíjense que aquí nosotros ya a priori sabemos cuál debe ser la hibridación que debe tener el cobalto en ese compuesto. Tenemos que saberlo. Y entonces lo que vamos a hacer es ajustar, vamos a maquillar, aquí es donde se maquilla. Esta teoría es para maquillar, ajustarnos a lo que queremos. ¿Listo? Como esos amigos que le clavan a uno el puñal por la espalda, pero de frente son todos amigueros ahí tratando de cuadrarse. Entonces aquí la teoría de enlace valencia es lo mismo. Se va a ajustar a lo que nosotros tenemos, ¿vale? Y entonces en este caso, primero que debemos tener en cuenta que el cobalto aquí, en este compuesto, tiene número de oxidación +3. Si yo hago la configuración electrónica del cobalto normalito, el cobalto número atómico 27 está antes del níquel, 28 está en el grupo número 9 de 7. Entonces aquí sería argón, 4s2, 3d7. Esa debería ser la configuración electrónica del cobalto en ese compuesto, ¿vale? Pero aquí como no tenemos cobalto, sino tenemos cobalto +3, significa que este cobalto debe tener 3 electrones menos. O sea que le debo quitar 3. Entonces voy a tener argón. Recuerden que el orden en el que se quita primero son los del nivel más alto, o sea, estos dos de aquí. Y entonces me va a quedar argón 3d6. ¿Vale? Esa sería la configuración electrónica de ese compuesto. ¿Vale?
Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren este dibujito, porque se ve más bonito. Cada una de esas bolitas que está ahí, de esas circunferencias, es un orbital. Vean que tenemos el orbital 3D del cobalto. ¿Cuántos orbitales D tenemos? Son 5 en total. Tenemos el orbital 4S que solamente es uno, los 4P que son 3 y tenemos los 4D que también vuelven a ser 5. En orden. Los de aquí abajo son los mismos. Aquí serían 3D, 4S, 4P. Entonces vamos a ajustarnos a lo que nos dice la experimentación y vamos a explicar las propiedades a partir de esos datos experimentales. Entonces, primero, debe tener el cobalto 6 electrones en el orbital 3D. Entonces, si nosotros venimos acá, vemos que tenemos 2 electrones aquí, 1, 1, 1, 1, en total 6 electrones. O sea, vamos bien, 3 de 6. Luego nos dice, vean, es que yo sé que el complejo es paramagnético. Entonces necesito que usted me cuadre ahí la teoría de enlace-valencia para explicarme que es paramagnético. Y entonces si es paramagnético es porque debe tener electrones desapareados. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos electrones? Los vamos a dejar exactamente iguales a como estaban acá. ¿Por qué? Porque yo necesito electrones desapareados para justificar las propiedades magnéticas del compuesto. ¿Y por qué los vamos a dejar así? Porque cuando llegue el fluoruro en este caso, pues el ion fluoruro es esto. Ya lo estoy dibujando ahí a la derecha, que tiene carga -1. O sea que actúa como una base de Lewis, tiene un par libre acá, y este par libre es el que va a formar el enlace. Entonces ese par libre es el que va a llegar y va a completar los orbitales de ese metal. Recuerden que eso fue lo mismo que nosotros hicimos por allá en el primer corte, ¿cierto? Entonces vean que el primer orbital que estaba vacío del cobalto, vean que era 3D, o sea que el 4S estaba vacío. Entonces llegó el primer flúor y llenó ese orbital. Entonces vean, llegó el primero y puso los 2 electrones para formar el enlace. Entonces bien, los otros flúor llegaron y llegaron a estos orbitales, P, 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 ¿cierto? Los llenaron. Y los otros 2 flúor que faltan llegaron aquí y siguieron en el nivel de energía y completaron 2 de esos orbitales D. Fíjense que cuántos orbitales están participando en la formación de enlace. Está participando un orbital S, 3 orbitales P y 2 orbitales D. O sea que estos orbitales atómicos se tienen que combinar, se van a hibridar para formarme orbitales nuevos, que son los orbitales híbridos. ¿Y cómo se van a llamar esos orbitales híbridos? sp3, D2. ¿Y por qué? Porque esos son los orbitales que se llenaron cuando llegaron los ligantes. Entonces vean que de alguna manera yo estoy justificando que el compuesto sí debe tener hibridación sp3d2, que se ajusta con qué? Con lo que nosotros esperábamos de acuerdo a la geometría octahédrica, o sea, el número de coordinación de ese compuesto, ¿cierto? Y además, ¿qué otra cosa estoy explicando? Al tener electrones desapareados, estoy explicando que el material es paramagnético. ¿Sí? Entonces vean que estoy explicando las dos cosas a partir de qué? De la teoría de enlace-valencia. Pero yo las estoy ajustando. Yo me ajusto a lo que yo veo. ¿Vale? Entonces en el caso del complejo de abajo, el complejo de abajo debería ser muy parecido a este. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que no es paramagnético, sino que es diamagnético. Entonces ahí es cuando uno piensa, bueno, pues yo tengo que ajustarme a lo que dice la experimentación. Y si yo sé que el compuesto es diamagnético, pues no debe tener electrones desapareados. Entonces, ¿cómo hago yo para maquillar esto y ajustarme a lo que dice allá? Pues entonces, esos 6 electrones que teníamos en el orbital D, ¿cierto? Acá, véanlos, o estos que estaban aquí. Si es diamagnético, ¿qué necesito? Que todos los electrones estén apareados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que este electrón que está aquí venga y complete ese orbital. Y este electrón que está aquí venga y complete este orbital. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en total voy a tener 3 orbitales de llenos con los mismos 6 electrones. Vean que ahí están los mismos 6. Pero vean que yo lo estoy ajustando, estoy maquillando.
¿Y qué pasó? Que voy a tener dos orbitales D que me quedaron libres de acá. Y entonces, ¿qué pasó? Que llega el amoníaco, que también es una base de Lewis acá, tiene un par de electrones libres, viene por aquí, y entonces este primer amoníaco viene y se ubica ¿en dónde? En el orbital que esté libre. Yo no puedo venir con un ligante en orbital que ya tenga electrones, porque solamente caben dos. O sea que por eso es que los flúor aquí no llegaron a completar estos orbitales, porque ya tenían electrones, pero aquí estaban vacíos. Entonces llegó el primer amoníaco, D vacío, segundo amoníaco, D vacío, tercero S y los otros tres a los P's. Y entonces fíjense que en total, ¿qué orbitales están participando en los enlaces? Están participando dos orbitales D, está participando un S y tres P. Se deben combinar, hibridizar, y entonces a la final la hibridación de esos orbitales me va a dar D2 sp3, que vendría siendo lo mismo que sp3 D2, ¿cierto? Y entonces vean que también estoy justificando que tiene la misma geometría, ¿cierto? Porque tiene la misma hibridación, pero vean, al maquillar el informe que yo hice acá, veo que todos los electrones están apareados. ¿Qué significa? Que es diamagnético, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de la teoría de enlace-valencia? Que se tiene que basar en la experimentación. O sea, que tiene que explicarme lo que yo veo en la vida real. Por eso es que no les digo que no me permite predecir. Yo la ajusto para explicar lo que yo necesito. Y vean que yo me ajusté. Aquí no combiné electrones, pero aquí sí. ¿Cuál es la razón? Pues razones claras no las hay. Solamente que aquí no lo hice porque quería explicar el paramagnetismo y aquí sí lo hice porque quería explicar el diamagnetismo. ¿Listo? ¿Se ve muy confuso? ¿Un poco? ¿Tal vez? ¿Un poquitín? ¿Un poquitín? Bueno, listo. Igual vamos a hacer más. Un poquitín. Va a hacer otro par de ejemplos. Bueno, cuatro ejemplos que se combinan en dos ejemplos realmente. Y ya con eso terminamos. ¿Listo? Para no saturarlos tanto. Es que también me da como pena saturarlos de tanta vaina. Entonces, tenemos ahora este par de complejos. Y vean que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. Tenemos este par de complejos. ¿Qué tienen en común ese par de complejos? Primero, que tienen el mismo ligante, o sea, cloro, ¿cierto? Cloruro. Y que el níquel y el platino pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica. O sea, los dos están en el grupo número 10. El platino está 2 posiciones por debajo del níquel, o sea, son primitos. ¿Sí? Son primitos lejanos. Si nosotros calculamos o determinamos el número de oxidación que tiene cada metal en estos complejos, vemos que el platino, para que este ion sea -2, o sea platinato, pues el platino debe estar trabajando con +2, ¿cierto? Y aquí, para que sea nicolato, pues entonces el níquel también está trabajando con +2. Entonces vean que es otra cosa que tienen en común. Tienen el mismo número de oxidación. Y entonces, en los compuestos de coordinación, esto sí para que lo anoten por ahí, es muy común que para los elementos de este grupo de la tabla periódica, o sea, el 10, níquel, paladio, platino, tienen una tendencia a formar complejos tetraédricos, ¿vale? Tetraédricos, sobre todo níquel, paladio y platino. O sea que el número de coordinación más común para esos complejos es 4 y no 6. Para la mayoría es 6, pero en este caso 4, ¿vale? Y también hay una diferencia, que para el caso del níquel tiene número de coordinación 4, pero los complejos tienden a ser tetraédricos, o sea, como el carbono, tetraedro. Pero en el caso del platino, que es el que está abajo en el grupo, la tendencia es a formar complejos cuadrado planares. O sea, ambos número de coordinación 4, pero el níquel tetraédricos y el platino cuadrado planares. ¿Eso qué quiere decir?
que estos dos iones, que en apariencia serían exactamente los mismos, pues nosotros sabemos a priori que el complejo con níquel tiene que ser sí o sí tetraédrico. Y el complejo con platino tiene que ser sí o sí cuadrado planar. ¿Listo? Porque esa es la tendencia que tiene cada uno de esos elementos. Por eso el cisplatino es un complejo cuadrado planar y no tetraédrico, ¿vale? Que sirve para el cáncer. Y entonces en este caso, vean, tenemos platino más 2. ¿Cuál es la configuración electrónica de ese platino más 2? Es xenón 4F14, 5D8, 6S2. Ese sería el platino normal. El platino más 2 sería quitando estos dos electrones del S y me quedaría de esta manera, ¿vale? El níquel, como está en el mismo grupo y tiene el mismo número de oxidación, pues la configuración electrónica del níquel es argón 3D8, 4S2. Pero como es más 2, se quitarían estos dos electrones de aquí y entonces me quedaría esta configuración electrónica. Entonces fíjense que la configuración es muy similar. Solamente que aquí estamos hablando del orbital 3D del níquel más 2 y aquí estamos hablando del orbital 5D del platino más 2. Y entonces, quiero justificar que los complejos de níquel son tetraédricos. Entonces, ¿cuál es la hibridación que debería tener el níquel para que fuera tetraédrico? Entonces, pues debe tener la misma hibridación del carbono, o sea, sp3, ¿cierto? Si el níquel tiene hibridación sp3, significa que su forma es tetraédrica. Si yo quiero justificar una hibridación, una geometría cuadrado planar, pues ya la hibridación no puede ser sp3, no sirve sp3. Lo que tiene que ser es una hibridación de sp2. ¿Sí? Entonces esta es una nueva. Nosotros en el primer corte no la vimos, porque los compuestos inorgánicos normalitos no tienen tanto esta configuración, pero en los compuestos de coordinación sí es común. Entonces cuando tenga hibridación sp2d, eso significa cuadrado planar. Cuando sea sp3, eso significa tetraédrico. Cuando sea sp3d2, eso significa octaédrico, ¿vale? Entonces vamos a tener esta hibridación. Entonces lo que debo hacer es maquillar mis datos, ¿cierto? Voy a maquillarlos, voy a ajustarme para que la teoría de enlace-valencia me explique esta hibridación, ¿vale? Entonces en este caso, en el caso del platino, necesito un orbital D que participe en los enlaces. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense que aquí en la configuración electrónica tengo dos electrones en estos orbitales D, que están medio llenos. Entonces, lo que puedo hacer es mandar uno de estos electrones acá. ¿Por qué? Porque eso necesito. Completo el orbital y así dejo disponible un orbital D para formar enlaces. El orbital D que necesito aquí en la hibridación, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasó? Llegan los cloruros. Cada cloruro tiene un par libre para formar enlaces, ¿cierto? Y entonces el primer cloruro llegará al orbital primero que tenga disponibilidad de formar enlaces, o sea, a este D, ¿sí? Y entonces ya llegó un cloro ahí. Los otros tres cloros pues llegarán otro acá y los otros dos llegarán a los orbitales P, ¿cierto? Y en total estaría usando estos cuatro orbitales para formar enlaces. O sea que para que tengan la misma energía, estos cuatro orbitales se tienen que combinar, se tienen que hibridar y entonces al final se van a convertir en cuatro orbitales de sp2. Y entonces vean, me ajusté, tengo esa hibridación. ¿Qué significa? Que esta hibridación me justifica que cuadrado planar y además, como no tengo electrones desapareados, también me justifica que sea diamagnético. Y entonces aquí, una curiosidad, los complejos cuadrado planares siempre son diamagnéticos. Bueno, no voy a decir siempre, generalmente, casi siempre son diamagnéticos. Los complejos tetraédricos casi siempre son paramagnéticos. Hay otro fact para que tengan en cuenta la otra semana. Cuadrado planares generalmente son diamagnéticos, tetraédricos generalmente son paramagnéticos.
Con la teoría de campo cristalino sí lo podemos predecir. Con esto sí lo podemos predecir. Pero con la teoría de enlace-valencia no lo podemos hacer. Pero vean que estoy justificando la hibridación del átomo de platino que está presente ahí, del ion platino que está presente. ¿Qué pasa con el del níquel? Yo quiero justificar una hibridación sp3, ¿vale? Pero entonces, si quiero justificar sp3 significa que no necesito orbitales d para formar enlaces. Y entonces, ¿qué pasa con estos dos de aquí? Pues yo los voy a dejar exactamente iguales porque no necesito el orbital d. En cambio, aquí sí lo necesitaba, entonces por eso los combiné. ¿Sí? Entonces, yo me ajusto a lo que necesito. Entonces los D los voy a dejar, los voy a dejar así. Y entonces los cloros, ¿qué va a pasar? Que van a llegar a los orbitales S y a los orbitales P, los cuatro cloros. Fíjense que qué orbitales están participando en los enlaces, un S y 3P, o sea, se ajusta a lo que yo necesito, un sp3, y además estoy justificando también que como tiene electrones desapareados, pues debe ser paramagnético, como lo son los complejos que tienen esa geometría. ¿Listo? Entonces vean lo que estoy haciendo. Repito, me estoy ajustando a lo que necesito y estoy cuadrando yo la teoría para que me permita explicar lo que yo necesito. Yo no sé si queda más o menos claro o no. Vamos a hacer otro ejemplo si quieren. Vea, todavía me queda tiempo y ya con ese terminamos. Y vamos a hacerlo desde el principio. Bueno, entonces voy a tomar el silencio que es un sí. Este último y ya. Y acabamos por hoy. Tenemos dos complejos, estos dos, que son complejos de hierro. Aquí es un acuocomplejo porque el ligante es agua y aquí es cianocomplejo porque es cianuro, el de acá. ¿Qué tienen en común estos dos complejos? Primero, el número de coordinación es el mismo, o sea, 6. Y como son ligantes monodentados, supondríamos que los dos deben tener geometría octaédrica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son 6 ligantes. Y si es octaédrica es porque el hierro debería tener una hibridación sp3d2. Esa es la hibridación que debería tener. Entonces, hasta ahí. ¿Claro por qué debería ser sp3d2? Vamos a hacer paso por paso. ¿Es claro por qué debe ser sp3d2 o por qué debe ser octaédrico? Porque tenemos 6 ligantes. ¿Vale? Bueno, no todos, ¿no? ¿Cuál es el número de oxidación que tiene el hierro en este compuesto? Aquí el hierro está trabajando con +3 porque el agua no tiene carga, ¿cierto? Y aquí el cianuro tiene carga -1, pero aquí también el hierro está trabajando con +3, ¿vale? Tenemos el mismo metal, entonces empezamos bien, es el mismo. Lo que cambia es el ligante. Los dos deberían tener la misma geometría y la misma hibridación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno de esos nosotros sabemos ya que el complejo con agua es fuertemente paramagnético, o sea que debe tener muchos electrones desapareados, y que el otro es débilmente paramagnético, o sea que debe tener poquitos electrones desapareados. ¿Cómo sé yo este comportamiento paramagnético? Porque uno puede utilizar, por ejemplo, este tipo de instrumentos que se parece a una balanza de esas que tenemos en el laboratorio, en donde uno pone la muestra aquí y sencillamente puede medir algo que se llama la susceptibilidad magnética. Esa susceptibilidad magnética está asociada precisamente al carácter paramagnético que tenga el compuesto. Mientras más grande sea este valor que se determina aquí, se pone la muestra y ya, se mide apenas, como si fuera un termómetro. Mientras más grande sea este valor, quiere decir que más paramagnético es y más electrones desapareados debe tener, ¿vale? Y entonces en este caso, vamos a hacerlo pasito a pasito. Borrar esto de acá. Tenemos hierro +3. ¿Cuál es la configuración del hierro? El hierro, número atómico 26, está antes del cobalto, ¿cierto? Entonces sería argón 4s2, 3d6.
Esa es la configuración electrónica del hierro. Pero en nuestros complejos tenemos es hierro más 3. Es decir, que la configuración electrónica sería argón, ¿cierto? Y vamos a quitar 2 electrones de acá y vamos a quitar uno de acá para quitar los 3 que necesito. Entonces sería argón 3 de 5. ¿Listo? Y entonces vamos a dibujar las cajitas que me representarían esos orbitales. Entonces aquí tengo 5 orbitales D, tengo un orbital S y tengo 3 orbitales P por acá. Y luego en orden, pues vendría otra vez 5 del D, ¿cierto? Ese sería el orden. Ya les ponemos apellidos a cada uno de esos orbitales. Entonces aquí, en el de abajo, pues vamos a tener lo mismo. O sea, vamos a tener los 5 orbitales aquí D, vamos a tener un orbital S y vamos a tener 3 orbitales P en orden y vamos a tener 5 orbitales D. Las cajitas. Entonces, acá, este primer juego de orbitales, pues será el 3D, ¿cierto? O sea, el de este, 3D. Luego en orden seguiría el 4S, el 4P y el 4D. ¿Listo? Y aquí lo mismo. Tendríamos el 3D, el 4S, 4P y el 4D. Entonces lo que vamos a hacer es acomodar los electrones. ¿Cuántos electrones tiene el hierro en un inicio? Dice que tiene 5. O sea que aquí va a poner 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que deben ir desapareados, ¿no? Y 5 acá, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a pasar después? Que llega el ion cianuro y llega el ligante agua y van a empezar a llenar esos orbitales. Entonces empecemos con el de abajo, el cianuro. El cianuro tiene esta forma así, es un ligante monoventado. La forma no hay necesidad de hacerla, simplemente es para representarlo para el ejercicio. Y entonces vean, si es cianuro, si es ciano, es porque se une a través del carbono que ofrece 2 electrones. Y entonces, ¿qué me está diciendo acá esto? Que mi complejo es débilmente paramagnético. Y entonces eso es lo que yo con lo que voy a jugar. Si es débilmente paramagnético, significa que hay poquitos electrones desapareados. Es decir, que esto de acá yo no lo puedo dejar así, porque hay muchos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los vamos a empezar a combinar. O sea, este que estaba aquí, lo mando al primero, y este que estaba aquí, lo mando al segundo. Entonces los voy a borrar de acá, ¿cierto? Y los voy a combinar. ¿Por qué los estoy combinando? Porque me están diciendo que es débilmente paramagnético. Ese debe ser mi argumento. Leonardo, Señora, señora, ¿Cómo sé precisamente, si son precisamente poquitos por lo o que te son decía muchos? ahorita, porque uno puede medirlo. Y si yo comparo, uno puede obtener valores como estos, mira, ¿sí? Y entonces uno puede compararlos. Y entonces en este caso, Sí, 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 pero en la parte de la hibridación, hacer las cajitas y eso. cuando tú lo haces, fíjate que el número es impar. Si fuera un número par de electrones que tuvieras tú ahí, posiblemente estarías hablando de algo que es paramagnético o que es diamagnético. Pero como tú tienes un número impar de electrones, ¿cierto? Siempre que tengas hierro más 3, siempre serán paramagnéticos, porque siempre te va a quedar por lo menos un electrón que va a quedar desapareado, ¿cierto? Porque caben 2 por orbital. Entonces, si tienes Sí. 5, pues te debe quedar sí o sí uno desapareado siempre, por lo menos. Entonces, en los complejos de hierro más 3, tú puedes tener o que tienen una configuración fuertemente paramagnética o la otra débilmente paramagnética. Aquí no puedes tener diamagnetismo porque el número de electrones no te lo permite. Y entonces solamente tienes estos dos escenarios, no hay más Sí, escenarios. ya. Y entonces, ¿cómo justifico que sea débilmente o fuertemente? Pues si es débilmente, quiere decir que debe tener el menor número de electrones desapareados posibles. Entonces, en el caso de 5, ¿sí? Cuando tú los Ok, acomodas, ok. debe tener el menor número de electrones desapareados. Entonces, tú los vas a parear lo más que se pueda. O sea que este que estaba aquí lo mandé allá, y este que estaba aquí lo mandé allá. Y fíjate que esto los apareé, pero ¿qué Ujú. pasó? Que me quedó uno sin aparear. Y eso me justifica que mi material sea paramagnético, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería la diferencia con el de arriba?
que como me están diciendo que es fuertemente paramagnético, o sea que debo tener la mayor posibilidad de tener electrones desapareados, entonces, ¿qué hago aquí? Aquí no los apareo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tengo 5, pues yo los dejo así, simplemente, y ya, ¿cierto? Y entonces así estaría justificando Ok, que tengo más listo. electrones desapareados que acá. Entonces aquí me va a quedar, listo, me va a quedar un electrón desapareado y aquí me va a quedar 5 electrones desapareados. Y entonces, como tiene más electrones desapareados, es más paramagnético que el otro. ¿Listo? Y entonces ahora lo que hacemos es simplemente ajustarnos a lo que necesito. Entonces llegará el ion cianuro por acá y vean, tengo dos orbitales disponibles. Entonces llegará el cianuro acá, llegará el cianuro acá, acá, voy 3, voy 4, voy 5 y voy 6. Entonces fíjense que quienes están participando en los enlaces, estos orbitales del metal, dos orbitales D, un orbital S y tres orbitales P. Se tienen que combinar para poder formar los enlaces, hibridar, o sea que yo voy a tener una hibridación D2sp3, que vendría siendo en esencia la misma sp3d2. Y fíjense que estoy justificando que la forma que tiene el complejo y además estoy justificando con ese maquilladón que le pegué ahí tan tremendo de que como solamente tiene un electrón desapareado, pues es débilmente paramagnético. Y si ahora lo hago con el de arriba, si necesito justificar que es fuertemente paramagnético, pues voy a dejar todos estos orbitales medio llenos. Llega la molécula de agua aquí, la otra aquí, la otra aquí, la otra acá. Voy 4, 5 y 6. Cada molécula de agua aporta 2 electrones. Entonces, ¿qué orbitales están participando? Los mismos. Un S, 3 Ps y 2 D. O sea que se deben combinar y hibridizar y me van a generar 6 orbitales híbridos sp3d2, que son los que participan en el enlace y me justifican la geometría. Entonces, vean que con los dos arreglos que acabo de hacer, estoy justificando la forma que tienen los complejos y también de alguna manera estoy justificando que este sea más paramagnético que este que está aquí. Obviamente los orbitales que participan no son los mismos porque aquí serían 3D y aquí serían 4D, pero lo que me interesa es el tipo de orbital, o sea que la hibridación es exactamente la misma. Y de esa manera justifico. Digamos que esta es difícil de asimilar en el sentido que nosotros necesitamos los datos experimentales para poder ajustar la teoría. Por eso yo me estoy ajustando a la que me dice acá. Y la única manera de ajustarlo es de esta manera. Que aquí tengo que combinar los electrones y aquí no lo tengo que hacer. Y de esa manera pues explico la forma y las propiedades magnéticas. ¿Cierto? Un maquilladón tremendo. Pero así es como se usa. No sé si queda un poco más claro o no. No sé. Bueno, un poco más claro. Entonces, si queda un poco más claro, lo que quiero que ustedes hagan también como tarea, ya eso es iniciativa propia. Las tareas siempre son iniciativa de ustedes. Yo no califico esa monda. Es, yo en la Universidad Nacional, yo vi 3 químicas inorgánicas, ¿vale? Y en la tercera química inorgánica, que era en esencia solamente de compuestos de coordinación, obviamente vi cosas un poco más exóticas y raras de lo que ustedes realmente necesitan. Ustedes no necesitan todo eso. ¿Para qué? Ni siquiera lo he necesitado yo. Pero yo en ese laboratorio de química inorgánica 3, esto sí es de verdad, a mí me pusieron a sintetizar este compuesto y este compuesto. ¿Sí? Este lo hice yo. Y yo le medí en un aparato muy parecido a este, inclusive creo que era este, por eso yo puse la foto. Medí la susceptibilidad magnética. O sea, digamos que puedo medir de alguna manera el comportamiento paramagnético que tiene una sustancia. Y entonces, cuando yo hice la medida de esa vaina, vi que la susceptibilidad magnética de este compuesto era esta y la de este compuesto era esta. Si yo los comparo, claramente veo que este valor es mayor que este. En términos cualitativos, ¿qué significaría eso?
que este debe tener más electrones desapareados que este compuesto de acá, ¿sí? Pero los dos son paramagnéticos, o sea, ambos deben tener electrones desapareados, solamente que este debe tener más que el otro, ¿listo? Porque la susceptibilidad magnética que se mide es mayor. Entonces, la tarea de ustedes es, traten de jugar también con estas cajitas que nosotros acabamos de hacer aquí y traten de justificar esta propiedad que tienen acá a partir de jugar con esos orbitales. ¿Listo? Tengan en cuenta que aquí el cobalto es tetracoordinado y aquí el níquel es hexacoordinado, ¿sí? O sea que el número de coordinación no es el mismo. Entonces jueguen con esos daticos, traten de ajustarlos, porque esta es la idea del enlace de valencia, ajustarse para justificar el porqué de la geometría que debe tener este complejo y por qué es más paramagnético que este complejo que debe ser octaédrico y que tiene esta susceptibilidad magnética. ¿Listo? Eso les queda de tarea. ¿Listo? Igual, la próxima clase, que no es el lunes no vamos a tener clase, porque como vieron, vamos a tener las sustentaciones de los proyectos. ¿Listo? Entonces ese tiempito es para que hagan las tareas, para que hagan el laboratorio que queda pendiente, ¿vale? Y para que nos veamos el miércoles. Ojalá hayan adelantado algo de esto o ojalá lo hayan hecho. ¿Listo? Y entonces ya nos quedan 2 clasecitas nada más para hablar de la teoría de campo cristalino. Sí, señora, siempre la subo a YouTube, entonces en un rato más tardecito la subo. Igual, Darcy, te queda ahí en el Google Drive la grabación. Entonces revísate ahí en el Drive o en el calendario, bueno, no sé, que ahí te deben quedar todas guardadas. ¿Listo? Entonces, jueguen con esto. Quiero que jueguen. Y de esa manera, pues sabrán qué preguntas tienen al respecto. Y empezamos con esto la próxima clase. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por asistir hoy a la clase. Espero que no haya sido muy traumática, muy mamona. Y nos oyemos la otra semana, como dicen, nos oyemos. Entonces nos vemos. Feliz fin de semana. Chao. Chao, chao, nos vemos. Mucho juicio.